Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, saludos. Estamos aquí nuevamente ya empezando en el calorcito de spring. Ya tú ves los pájaros por ahí floreciendo, la primavera corriendo, las avispas fastidiando. Pero estamos gozosos aquí en el nombre del Señor. Aquí ya en la número 4, esto va corriendo a las millas. Yo no sé, este tiempo como que lo han acelerado ya. El minuto se cuenta 30 segundos. No sé cómo están corriendo las cosas, pero como siempre les invito a que entren por mis redes sociales. Ison The Cross, Ison The Cross en Instagram, The Cross en YouTube, donde tenemos mucho material para aprender de la palabra del Señor, algunas cosas y qué sé yo, cosas vienen por ahí. Siempre digo lo mismo, pero está un poquito bici, pero sí, ya están subiendo las cosas, ya estamos bregando en esas cosas. Y le invito a que si usted quiere que yo participe en su iglesia, algún lado, puedes a través de Ison The Cross aquí o en Instagram pueden hacerlo. Allí ahí van a tener la información para poder invitarme, y estamos dispuestos para ir a cualquier iglesia, cualquier sitio, cualquier situación, y poder predicar la palabra del Señor, que me encanta. A mí me encanta hacer eso, especialmente para los jóvenes, y yo predico para todo el mundo, no importa si sea joven o adulto, siempre predico para todo el mundo porque la palabra del Señor es para todo el mundo. Así que les invito que si usted quiere llevarme a su iglesia, mira, bienvenido sea, comuníquese conmigo, estamos dispuestos. Y si usted quiere llevar el mensaje a otro y no sabe cómo hacerlo, pues mira, Ison The Cross. Ahí estamos. Así que busque por ahí, Facebook, YouTube, del Valle.e, Instagram, usted pone del Valle 2022, por el canal de Alexander, como digo, por ahí sale también la lección, el canal de Lumbrera TV y hasta por TikTok también nos pueden ver. Así que dele like, suscríbase a los respectivos canales, tanto el de Alexander como el mío, para que pueda bendecir a otro. Alexander, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias Señor por otro día más en que podamos abrir tu palabra libremente y podemos aprender de ti, Señor. Te pido, Señor, como siempre te pido, que el Espíritu Santo sea el que tome el control de este podcast, no seamos nosotros seamos solamente instrumento tuyo. Por lo tanto, perdona nuestros pecados y dirígenos del principio a fin. En nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Alexander, y estamos en la lección número 4, el título, el papel de la Biblia. ¿Qué tú me puedes decir de ese título? Bueno, cuando yo leí eso, el papel de la Biblia, yo digo, no, es que la Biblia es algo que es súper impresionante. La Biblia tiene mucho que ver en nuestra vida cristiana, nuestra vida de conocer a Jesús, nuestra vida de conocer el amor de Dios. La Biblia tiene que ver mucho, ¿sabes? Para mí la Biblia, el papel de la Biblia es tan importante en nuestra vida, que es algo que nosotros sin querer queriendo lo estamos dejando perder, porque ahora mismo en cada casa hay como un montón de Biblia y cogiendo polvo. La gente no la lea, pero si la gente supiera el valor que tiene la Biblia, te digo que cambiarían de pensar. Bien, y para mí ese título nos da que decir de que la Biblia es una guía, ¿verdad? Y esa palabra, cuando yo doy un estudio bíblico, rápido le pregunto a la persona, ¿usted cree que esto es la palabra de Dios? Y casi siempre todo el mundo me dice que sí. Y ahí yo le digo que es una guía que transforma, Alexander, y que sostiene la vida espiritualmente de nosotros los creyentes. Pero, ¿qué pasa? Yo le digo, es como un manual, pero no un manual legalista, eso no es a lo que yo me refiero. Un manual que te da dirección y te enseña el camino. Bien, Alexander, podemos leer ese versículo para memorizar. Claro que sí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, la conyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso está en Hebreo 4:12. Bien, y ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que la palabra de Dios actúa con un poder
que penetra el corazón. Y cuando hablamos de corazón, Alexander, hablamos de qué? De nuestra mente y revela nuestras verdaderas intenciones. Nadie te puede leer la mente, Alexander, pero el único que Ujú, sabe nuestros pensamientos es Dios. Así que así actúa ese poder, ¿verdad? De la palabra del ujú. Señor. Así que llega a nuestra mente y nos transforma. Bien, vamos a la parte del sábado. Y yo quiero resumir bastante corto, ¿verdad? El sábado, pero lo que quiero decir es que la Biblia no es un libro nada más, no como cualquier Ujú. libro, Alexander. ¿No? ¿Por qué? Porque hay gente que pues, le gusta leer muchos libros y todo eso, pero cuando uno lee la Biblia, que es un libro que la gente ha tratado, el enemigo, de destruirlo, de quemarlo, de que ya nadie tenga una Biblia, pero el poder de Dios, Alexander, ha provisto para que todo el tiempo la palabra permanezca. Dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que el medio el cual Dios se comunica con nosotros, ¿verdad? Es la Biblia. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Pues abre la Biblia, tienes que abrirla. Y eso nos da fortaleza a nuestra relación con Él. Pero, ¿qué pasa? Escuche bien, usted tiene que pedirle permiso al Espíritu Santo cuando usted abra la Biblia. No la abra así por así, a leerla así porque sí. Mire, cuando usted vaya a estudiar, dígale al Espíritu Santo, Señor, capacítame y dame dirección. Algo más que tenga que decir del sábado, Alexander. No, no, la palabra de Dios, como dice ahí, es viva, es poderosa, es eficaz y por medio de ella es que nosotros conocemos a Dios. Así que cada cual puede tener una manera diferente ¿sabes? De tener comunión con Dios. Eso es así. ¿Sabes? La misma razón como del Valle conoció a Jesús o a Dios no fue la misma que yo lo hice. Cada cual es personal. Pero estoy seguro que cada cual tuvo que usar la Biblia para entender cuál era el amor de Dios, cuál fue el propósito de Dios y para poder seguir viviendo en los pasos de Dios, ¿me entiendes? Y eso es bien importante. Así que vamos para la parte del domingo, que ahí es que digo, ¿sabes? La Biblia es algo bien poderoso. Y me gusta porque la Biblia, en la lección del domingo, empezó con algo que yo me pude identificar. Y es la parte que dice que el enemigo siempre busca la manera en que tú no puedas leer la Biblia. Y es verdad, en Puerto Rico, yo digo que la vida en Puerto Rico es bien diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos aquí, porque hay tanto fast food, porque hay tanta cosa, porque la vida aquí es súper ajorada. La vida aquí es súper ajorada, ¿sabes? El tiempo casi no da para nada. Eso es que está ese, no solamente el tiempo, el cansancio. Como tú estás trabajando tanto, haciendo tantas cosas, tú llegas a tu casa y lo que te quieres es, mira, tirarte en el sofá allí, prender el televisor y empezar a ver los diferentes streaming que hay, plataformas de streaming y te olvidas, ¿sabes? Y eso es lo que busca Satanás. Satanás busca siempre de que tú estés cansado o que tú no tengas tiempo para que tú no te puedas tener la palabra del Señor. Pero ¿por qué él hace eso? Porque él sabe que en estos últimos tiempos, tanto como la oración, como la palabra, es el arma más poderosa que aquel cristiano. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, él sabe que él no tiene nada que ver contigo, porque la palabra de Dios te mantiene en comunión con él constante, ¿me entiendes? Y mira, ¿sabes? Ahí la misma lección dice aquí que la palabra de Dios, que a Satanás afecta no solo nuestra relación con el Señor, sino también nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Bueno, cuando tú estudias la palabra del Señor, tú vas a ver cambios en tu vida y esos cambios tú los vas a seguir dando para el frente porque tú vas a querer hablar de Dios a todo el mundo y no es que tú vas a estar, ¿sabes? Mira que no, es que la manera en que tú vas a actuar va a ser que las personas te pregunten sobre Dios, entonces tú vas a hablar sobre el amor de Dios y eso es lo que no le gusta a Satanás, que tú le dejas enseñar a la otra que hay una persona que te ama, que tú vayas a dejar saber a otros que hay una persona que siempre está pensando en nosotros, que tú lo vayas pensar a otro que hay una persona que está interesado en ti y ese es Jesús. ¿Sabes? Y eso es lo que no quiere. Mira, Jesús usó la Biblia para defenderse ante la tentación. Y eso es bien claro, ¿sabes? No solamente eso, cuando si tú te pones a buscar todo lo que está, que dice Jesús, él usó que la palabra del Señor, ¿me entiendes?
inclusive cuando iba a la sinagoga, él hablaba de Isaías. Ese era el libro que es el preferido de Jesús, Isaías. So, la palabra de Dios es algo que Satanás siempre va a atacar y siempre va a buscar para que nosotros fracasemos y no leamos la palabra del Señor. Y eso depende de nosotros, ¿me entiendes? ¿Sabe? ¿Sabe? Y él sabe que la palabra del Señor es una palabra que da vida, que resucita a muertos y que hace muchas cosas con nuestra vida. So, la lectura nos transforma y nos hace fuerte ante nuestro peor enemigo. ¿Quién es? El diablo. Así que por eso es que no podemos dejar de leer la palabra del Señor, porque nos ayuda de tal manera que el enemigo siempre no va a poder estar contra nosotros. Algo que quiera añadir del Valle. Así que él quiere todo el tiempo alejarnos a Alexander de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque él estuvo al lado de Dios. Él sabe que esa palabra cuando sale de Dios es poderosa y va a fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Me entiendes? Y a él no le conviene eso porque nos va a dar la victoria, ¿verdad? Así que es importante darnos cuenta de que él va a buscar la manera de que tu corazón, o sea, tu mente esté entretenida en cualquier cosa. Yo digo que el pecado más grande ahora en este tiempo es el entretenimiento. Lo he repetido. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene tantas cosas en que entretenerse, que si Netflix, que si HBO, que un montón de cosas, los juegos de video, los animes, como tú dices, tantas cosas, que llega el momento dado, ¿qué espacio le vamos a dar a la palabra? Desde que se levantan redes sociales, ¿tú me entiendes? Es importante que te des cuenta que el enemigo, eso es lo que quiere. Lo primero que debemos de hacer es agarrar la Biblia y comer de esa palabra para estar fuerte espiritualmente, porque si no come, ese es pan de vida, y si no come, nos vamos a poner flacos, ¿verdad? Espiritualmente. Vamos a la parte del lunes, la autoridad de la escritura. Así que la autoridad de la escritura nos enseña, ¿verdad? Que hay formas correctas, incorrectas de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces la queremos leer como nosotros nos da la gana, perdonando la expresión, ¿verdad? A los hermanos que nos están escuchando. A veces ¿Ah? queremos, pues, yo pues, un ejemplo, eh, voy a más o menos buscar un versículo que más o menos concuerde con lo que yo quiero decir o tirar al frente allí en la iglesia. Alexander, que yo he visto eso y cuando uno mira lo que está leyendo no tiene que ver nada con lo que dice la palabra. Solamente está utilizando eso para algo que esa persona quiere hacer. Así que los deseos de esa persona, si lo está haciendo de esa manera, están mal. Así que es importante, la forma correcta no es esa. La forma correcta es para que las personas aprendan cuál es la voluntad de Dios. También otro error es coger y decir, yo voy a abrir la Biblia y lo que salga, eso es lo que voy a hacer y al azar. Mira, eso no tiene propósito. Uno tiene que realizar un estudio sistemático, ¿sabes? Darse cuenta que la Biblia no está escrita cronológicamente, sino que temáticamente. ¿Por qué? Porque, digo, tiene una cronología, pero el punto es que de momento tú estás en un texto y estás en Apocalipsis, pero después tienes que ir para Daniel, o quizás tienes que ir a Mateo, porque un texto te lleva a otro Otro. texto. No podemos, tenemos que tener un estudio sistemático de la Biblia, no al garete. Entonces también a veces cogemos las partes que nos gustan y rechazamos las que nos disgustan. No, la Biblia es para leerla que toda, Alexander, no es un pedacito que me gustó y ya. No es toda. Si está ahí es porque Dios quiso que esté ahí para enseñarse de nosotros. Así que no debemos rechazar ningún texto. Debemos analizar los que, Alexander. Todo, ¿verdad que sí? Así que eso es importante. El estudio de la Biblia debe ser racional, pero nuestra razón debe someterse a quién? Al poder del Espíritu Santo para poder discernir correctamente el mensaje bíblico. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien que la palabra de verdad. Así que vemos aquí que la Biblia posee autoridad divina, Alexander, para guiarnos completamente y no adaptarse, escucha bien esto que te voy a decir, y no adaptarse a nuestros propios deseos. O sea, no es lo que nosotros digamos, queramos decir, sino es lo que la palabra de Dios diga. Algo que quieras decir, Alexander, esa parte. No, que es imposible, no
Iba a decir imposible, pero no, no, no. Voy a cambiarlo. Es necesario tener un sistema para estudiar la palabra del Señor, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, y una de las razones más importantes para eso es porque mucha gente sacan cosas fuera de contexto y forman el pretexto y después te meten envuelven de tal manera que tú, si tú no lo estudias, tú te lo vas a creer, ¿me entiendes? Pero cuando tú coges y creas un sistema que estudia la palabra, ok, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y buscas de manera histórica y comparativa de lo que está pasando en la Biblia con lo que está pasando en el mundo y lo que pasó, tú te vas a dar cuenta que la Biblia es algo que tú dices, wow, tanto tiempo escrito por tantos escritos, que son 40 y pico escritores, si no me equivoco, y todos hablaban de lo mismo, ¿sabes? Tú te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de lo, cómo es accurate, lo cierto que es la Biblia. Entonces vamos entonces a parte del martes, ¿verdad? Que dice Ujú. la verdad bíblica, ¿verdad? Nos habla de la verdad bíblica. Entonces, cuando hablamos de la verdad bíblica, algo que es importante. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia dice que Jesús es la verdad. ¿Verdad que sí? Ese es uno de los versículos Ujú. más. Dice, yo soy la verdad y la vida, ¿verdad? Eso es en Juan 14, 14:6. Su palabra da testimonio como la verdad más plena y pura. O sea, en otras palabras, no hay nada más puro que Jesús. Y la palabra de Dios es la palabra ¿sabes? Es la palabra de Jesús, porque Jesús habló de eso. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? En nuestra sociedad hay mucha gente que dice, que inclusive dice, no, lo único que puedo decir es que la verdad no existe. O sea, entonces ellos mismos están, ahí mismo en la lección me dice, y me gustó como lo razonó, dice, hasta ellos mismos se están contradiciendo, porque están diciendo que la verdad no existe, eso lo que están diciendo ellos es mentira también. ¿Sabes? Se contradice, ¿me entiendes? Sin embargo, la Biblia, como la palabra de Dios, afirma poseer la verdad absoluta, ¿me entiendes? Y cuando leemos ahí en la de eso, la palabra es verdad, la palabra es limpia y es escudo protector. ¿Por qué? Pues cuando estamos en depresión, cuando estamos en tristeza y cosas así, la palabra tiende siempre a levantarte y no solamente a levantarte, tiende también a ayudarte en esos problemas que tú tienes, porque puedes encontrar la confianza en Cristo Jesús, ¿sabes? Y es así, ¿me entiendes? A veces uno se siente tan mal y quiere que una persona le hable, que sea, porque uno busca siempre a esa persona que te puede ayudar. Y Jesús está ahí, ¿me entiendes? Y a través de la palabra del Señor puedes entenderlo y puedes escucharlo, ¿me entiendes? Aparte de sentarte aparte y orar, tú te puedes leer la palabra y vas a encontrar en los salmos, en los proverbios y en otras partes de la palabra muchos versículos que te van a ayudar a levantarte, ¿sabes? Si añadimos ahí alguna de nuestras verdades, ahí estamos fallando, que es lo que estábamos hablando anteriormente, el estudio sistemático. Tú no puedes añadirle nada a la Biblia. ¿Por qué? Porque eso sería entonces sacarla completamente de la verdad. ¿Sabes? Tú tienes que leer y mantener esa palabra bien. Y una cosa bien importante para terminar esta parte aquí del martes, bien importante es que todo, pero todo lo que te digan tienes que pasarlo por el filtro. ¿Y cuál es el filtro? La palabra de Dios. Todo lo que te digas tienes que pasarlo porque la palabra de Dios es el único filtro donde tú puedes captar la verdad entre la mentira. ¿Sabes? Si te dicen algo, por ejemplo, no, porque, y lo voy a coger así porque es un ejemplo bien fácil de nosotros entender y que tú puedes buscarlo y analizarlo. No, porque el domingo que se busca en el libro en la Biblia donde dice que el domingo se debe guardar y no el sábado. ¿Por qué? Entonces, cuando tú te miras a ver, encuentras que todo te habla sobre el sábado, pero no te habla el domingo, solamente te dice el primer día de la semana, pues entonces ahí no es algo verdad, ahí hay una mentira envuelta. Eso es lo único que yo digo, mira, el filtro más poderoso es la Biblia. Algo que quieras añadir del Valle. Así que la verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios, porque como tú dijiste, Dios es la palabra. ¿Y qué pasa? Para uno, cuando va a estudiar la Biblia, las personas humanas no son las que te contestan. Un texto se contesta con otro texto. Manda, esa es la manera de estudiarla. Eso de que yo creo que esto es así y más o menos yo estoy interpretando que es así. No, 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 no. La Biblia se interpreta sola. Así que eso es lo único que tengo que decir de esa parte. Vamos entonces a la parte del miércoles, ¿verdad? Y se titula Requerimientos bíblicos. Y
hay unas preguntitas ahí. ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante, ¿verdad? Enfrentar un problema conyugal o algún desafío. ¿Qué cambiará tu lugar de trabajo o de iglesia si la Biblia se convirtiera realmente en la lente a través de la cual las personas vieran el mundo y decidieran vivir? ¿Cómo fuera el mundo, Alexander? Mira, yo digo que sería mejor. ¿Por qué? Porque yo digo otra vez, la Biblia para mí es el manual de instrucciones, pero no el manual de instrucciones legalista como lo ve la gente, sino como una guía. ¿Y qué pasa? Si tú te quieres enamorar, ahí está, para enamorarte. Dios te indica la persona que es. Y yo no estoy hablando de que tiene que estar en la misma religión. No te estoy hablando de eso, porque aún en la misma religión se están divorciando. Pero a veces tú le pides a Dios, mira, Señor, dame esa mujer que yo estoy buscando, ese hombre que estoy buscando, y ora. Pero ¿qué pasa? De momento conoces a alguien y esa persona, Dios te muestra por medio de unas banderitas rojas que se levantan negativas de que esa persona no es. Ay, es que él está en la iglesia, o está en la misma iglesia. No, es que eso no es. Tú tienes, sí, es bueno que se congregue en la misma iglesia, pero tiene que ser una persona que te acerque más a Dios, Alexander. ¿Qué pasa? Esas banderitas rojas te están indicando Dios de que no es, pero somos a veces tercos y nos casamos con esa persona. Y más adelante, ¿qué pasa? Como esa no era la que Dios te dijo, porque tú fuiste que la escogiste, pues ya tú sabes el problema que se forma, hasta que hay divorcio también. Y después le echamos la culpa a quién? A Dios, Alexander. Pero Dios fue el que la escogió. No fue Dios. Entonces, ¿qué pasa? Así mismito es. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por ese manual. Y eso nos va a indicar cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y ahí, cuando tú la estudias, eso nos hace ver realmente cómo somos. Mira, Alexander, yo no sé si a ti te pasa. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo, Dios mío, entre más que yo leo esta Biblia, más pecador me siento. Porque a veces uno se siente muy bien. Ay, que yo estoy bien. Y cuando uno lee la Biblia, todas las cosas feas y malas que yo estoy haciendo y me siento más pecador. Así que cuando tú lees la Biblia, te aparta del pecado, Alexander. Es un alimento, come ese alimento diario, no cuando llega a la iglesia el día de culto, que cogimos la Biblia, la dejamos en una gaveta y después, ay, voy para la iglesia hoy, la saca y cuando llega a la iglesia es posiblemente que la abre cuando está el segundo servicio. ¿Entiendes? Así que eso nos hace crecer espiritualmente y nos da vida. Así que ningún otro libro puede impactarnos como la Biblia. Cuando estamos dispuestos a incorporar en nuestras vidas las enseñanzas contenidas en ella, Alexander, verdaderamente hay un cambio en nuestras vidas. Eh, Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón transforma y alimenta el alma. ¿Algo que quieras decir, Alexander? Sí, no, cuando tú dijiste que me pasa así, claro que sí, cuando tú lees la palabra del Señor, te sientes súper pecador, ¿me entiendes? Porque dices, wow, esto está bien, pero que a la misma vez, que eso es esto es lo más que a mí me encanta de la palabra del Señor. A la misma vez que tú sientes pecador, tú ves lo más, ¿sabes? Tú ves ese aumento en el amor de Dios. Dice, diate, yo estoy bien, soy bien pecador, pero contigo eso Dios me ama. Y ahí es que está lo importante de la palabra del Señor, porque sí, tú vas a ver cómo tú te sientes o vas a ver cómo tú estás, ¿me entiendes? Pero también vas a ver lo mucho que Dios te ama a ti, ¿me entiendes? Y porque eso es toda la base de la palabra, el amor de Dios, ¿sabes? Ese es el carácter de Dios, amor. So, eso es lo importante, yo digo, eso es lo que cuando tú dijiste eso, yo sí, es verdad, me siento bien pecador, pero también veo lo grande que Dios me ama y es importante saber eso y entender eso para que tú digas, wow, en verdad que es así. Trátalo. Y vamos para la parte jueves, ¿verdad? Que dice la condición del corazón. Y mira, tiene que ver con eso mismo, la condición del corazón. Vamos a leer el primero de Tesalonicense 2:13 que dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ok. Y en Corintios 2:14 que te habla, que te dice que las cosas son locuras para los que no son espirituales. ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, otras palabras.
tú tienes que aprender, o no aprender, tienes que entender y entender de que la palabra de Dios es la verdad. Tienes que creerlo. Si no lo crees, no vas a entender nunca. A veces son cosas de loco. Pero cuando tú te vas consciente a ella, que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, tú vas a poder ver un montón de cosas. Tienes que tener los ojos abiertos a que lo que estás leyendo es la palabra de Dios. Si te cierras, estás negando la palabra de Dios. Estás negando que Dios bregue en tu vida, si te cierras. Pero si no te cierras y le das la oportunidad, dice, la lección dice que aunque tengas una pequeña, poquita fe, Dios va a hacer que crezca y que creas, ¿me entiendes? Porque como estábamos hablando, la palabra de Dios nos muestra el estado de nuestra relación, nos dice cómo fortalecer esa relación. Experimentamos una transformación gradual, nos acercamos a Jesús, nos hace sabio para la salvación. Y mira que sí, porque hay cosas que a veces cuando tú estás leyendo y cuando otras personas te preguntan, tú contestas de una manera y después tú dices, ¿y cómo yo sabía eso? Y es porque el Espíritu Santo te ha capacitado de tal manera que ya tú entiendes la salvación. Vamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Nuestra fe crece y se fortalece. Y eso es bien importante porque, mira, en estos mundos tú vas a recibir cantazos porque el enemigo va a darnos cantazos de todos lados. Pero esa fe va a crecer y fortalecerse, que no importa en qué revoluje esté, en medio de la tormenta, tú vas a sentir esa paz que solamente Dios la da. Tenemos esperanza, que eso es lo que da la Biblia. La Biblia nos da esperanza de etapa a etapa. Hay esperanza en todo lo que da y somos conscientes de que nos espera una vida mejor, eterna y maravillosa. ¿Sabes? Por eso es que digo, las cosas de la palabra de Dios, tú tienes que creerla de corazón. Tú tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón a la palabra de Dios. Si no, créeme que tú lo que vas a hacer, leerla y no vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque tú estás cerrando esa puerta para que el Señor pueda hacer obra en ti, para que el Espíritu Santo te pueda hacer entender la verdad que hay en la palabra del Señor. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, verdaderamente cuando uno va a estudiar la palabra, tiene que pedir esa dirección y estar dispuesto humildemente a recibir, ¿verdad? Esa, esa palabra. Porque a veces hay personas que lo hacen por contender, lo hacen por otro tipo de cosas, pero la Biblia no es para eso, Alexander. Así que, nada, eso es lo que tengo que decir de esa parte. Vamos entonces para la parte del pequeño espacio aquí del Espíritu de Profecía que dice, la Biblia presenta la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a las mentes más altamente cultivadas, al mismo tiempo que capacita al más humilde e inculto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan temas tan elevados, de tan grande trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance del poder de comprensión humano, que solo podemos aceptarlo porque Dios nos los ha declarado. Cuanto más se escudriña la Biblia, tanto más profunda es su convicción de que es la palabra de Dios vivo. Y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Y eso está en El Camino de Cristo, página 107. Tremendo libro. Así que es importante, ¿verdad? Nosotros dejarnos llevar por la palabra de Dios. Nos va a ayudar, va a transformar nuestras vidas. Sigamos estudiándola, sigamos estudiándola. Bien, Alexander, las últimas palabras, como siempre, que ya nos vamos. Mira, la palabra de Dios dice que Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Gracias a Él. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.